En general, de acuerdo a lo que acabamos de ver, para una reacción que tiene A moles de A más B moles de B más C moles de C, etcétera, 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 y da productos, como ustedes se pueden dar cuenta, los productos no nos interesan, para escribir la ley de rapidez sería igual a R, que es la rapidez, es igual a una constante, que ustedes se dieron cuenta que puede ser la constante del primer paso, que es el más lento, como podría ser también un grupo de constantes, porque a veces cuando uno despeja la concentración del intermediario, no se van las constantes, sino que se queda una constante, o sea, queda una multiplicación por división de constantes, dependiendo cuántos pasos hayan. Y a todo eso se le llama que es una K, que resume todas las otras constantes, ¿ya? Pero bueno, en general, va a haber siempre una constante multiplicada por las concentraciones de los reactantes que hayan, y estos van a estar elevados a los números alfa, beta y gamma, o en otros libros, como yo les decía, le ponen X, Y, Z, da lo mismo. Pero esto que está aquí, alfa, beta y gamma son lo que se llama órdenes de reacción. Y para determinar eso, ya vimos cómo teníamos que hacerlo, de forma experimental, suponiendo cuáles son los pasos elementales debido al intermediario reactivo que se determina. ¿Ok? Esa es una forma. Otra forma es hacerlo también con lo que vamos a ver a continuación. Pero lo que es importante es que no siempre estos coeficientes alfa, beta y gamma corresponden a los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Ojo con eso. Esta A no es el alfa, esta beta, B no es el beta, esta C no es la gamma, no. ¿Ya? Ojo, mucho ojo con eso. A veces coincide, como pasó en la reacción anterior, pero otras veces no coincide. Y eso depende nuevamente del mecanismo de la reacción. Otro concepto es que la suma de los órdenes de reacción se llama orden global de la reacción. Y es otra cosa que también se pide en cinética. Es decir, ustedes además de determinar alfa, beta y gamma o todos los órdenes que necesiten, les preguntan por la suma. Y los órdenes de reacción pueden ser cero, no se sorprendan. Es decir, que si es cero, quiere decir que no depende de la concentración, la rapidez, porque la concentración elevada a cero va a dar 1, así que no depende. Pueden ser fraccionarios, ¿ya? Un medio, un tercio, etc. Pueden ser enteros y pueden ser enteros positivos o negativos. En este caso, nosotros vamos a ver órdenes de reacción 0, 1 y 2, ¿ya? Para una reacción simple. Para poder determinarlo, entonces, como les dije, lo podemos hacer de la forma como yo le expliqué anteriormente, o lo hacemos a través del uso de las rapideces iniciales, ¿ya? Acostumbrarse a la palabra nuevamente rapidez y no velocidad de reacción, porque ya saben, la velocidad es una palabra que se ocupa para un cuerpo que tiene un vector y se puede medir por donde se desplaza. En cambio, nuestra rapidez está dada en concentración partido por tiempo, o sea, no es distancia, ¿ok? Y se me olvidó decir que la constante tiene que tener tales unidades que al multiplicarla por todo esto que está aquí nos dé la rapidez en unidades de concentración partido por tiempo. Eso nunca olvidar, ¿ya? Entonces, ¿qué es este método de las rapideces iniciales? Bueno, lo vamos a hacer usando el siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces, para eso yo me voy a cambiar al tablet, pero primero voy a narrar el ejercicio. Usando los siguientes datos para una reacción, de hecho, súper fácil, A más B da C. O sea, A colisiona con B y da C. Bueno, si el mecanismo de reacción es distinto, ahora nos vamos a dar cuenta. En determine, dice, el orden de la reacción respecto a A y B, el orden global, y entonces tenemos que determinar los órdenes, o sea, los numeritos los que están elevados, la concentración de A y la concentración de B. El orden global, la suma de esos números. La constante de rapidez, cuando dice eso, de la constante de rapidez nos está pidiendo el valor de la constante de rapidez, ¿ya? No que nos digamos que pongamos la K, no, ¿cuánto vale K? Y finalmente la ley de rapidez, es decir, R es igual a ¿qué? A K, el valor de K, por la concentración de A elevado a ¿qué? Por la concentración de B elevado a ¿qué? ¿Ya? Y entonces eso se termina haciendo los experimentos que se llaman las rapideces iniciales. ¿Qué quieren decir las rapideces iniciales? Ustedes parten haciendo un experimento con la concentración de A y B, que está en mol partido por litros, en donde ponen esta concentración, se fijan, de A, pero la concentración de B es un orden menor. ¿Ok? Entonces, es más grande la concentración de A que la de B. Y cuando miden la rapidez inicialmente, adjetivo de inicial,
Es subjetivo. Es decir, dependiendo si la reacción es muy rápida o muy lenta, uno la fija. Pero supóngase que la reacción es muy rápida y se termina en los 30 segundos. Entonces la rapidez inicial sería como medir la rapidez al segundo. ¿Ya? Solamente un punto después del 0. Un punto. Cuando fueron 2 segundos, listo. Como les digo, hay instrumentos, ¿no?, para medir la desaparición de estos, como el espectrofotómetro u otros, ¿ya? Pero se pueden medir. Listo. Cuando se miden entonces en el experimento 1 al segundo 2, encuentran que la rapidez es 5.25 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Y esto es tirando la pendiente, porque como ustedes se acuerdan, si yo mido las concentraciones de A y B, van a disminuir las dos. De hecho, van a ser la misma curva, disminuyen las dos. Pero cuando quiero medir la pendiente me va a dar negativa. Y la pendiente queda en unidades de mol partido por litro por segundo a la menos 1. Sin embargo, acuérdense que se multiplica por menos 1 la rapidez de A y B, como lo habíamos visto antes, para que no dé negativa. Las rapideces no pueden dar negativa. Y nos da entonces 5.25 por 10 a la menos 5.25 por 10 a la menos 4. Para el experimento 2, la concentración de A es menor ahora que la concentración de B. Y nos da 4.20 por 10 a la menos 3. Y en el experimento 3, la concentración de A es menor que la concentración de B, pero fíjense que entre estos dos se mantuvo constante. La concentración de B fue igual. Y la rapidez es 1.70 por 10 a la menos 2. Entonces, si ustedes realizan de forma rápida, a ver si lo puedo hacer, ¿cuál es la relación que hay entre los dos? Si yo divido el 2.3 exponente a la menos 4 en el 3.10 exponente a la menos 5, esto de acá es 7 veces esto, ¿vale? Esa es la relación. Y ustedes pueden hacer lo mismo con esto de acá y darse cuenta cuál es la relación que hay entre las concentraciones, ¿ya? Ok, eso, digamos, es un punto nomás a anotar. La cuestión es cómo lo hacemos ahora, ¿ya? Ya, este ejercicio es largo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un problema, evidentemente, matemático. Y lo que tenemos que hacer es resolver todo lo que nos están pidiendo aquí, ¿ya? Entonces, para hacer eso, hay que trabajar con un sistema de ecuaciones, pero que no es difícil porque siempre se realiza el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir las rapideces de cada uno de los experimentos, del 1, del 2 y el 3. La rapidez, voy a escribir aquí, del experimento 1 va a ser igual a una constante por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta, ¿ya? Y esa concentración, perdón, es A1 y B1, porque es del experimento 1 y son distintos. En la constante, evidentemente, va a ser la misma porque estamos hablando de la misma reacción. No va a cambiar la constante porque lo único que estamos cambiando son las concentraciones, ¿ya? Y R2 va a ser igual a la constante por la concentración de A elevado a alfa, pero del experimento 2, por la concentración de B elevado a beta por el experimento 2. Del experimento 2, perdón. Y la rapidez del 3 es lo mismo, solo que hay que acordarse que es del experimento 3. Para poder determinar el alfa y el beta y también determinar el valor de la constante, que eso es lo que nos están pidiendo, yo tengo que buscar alguna forma de que se simplifiquen los términos, se vaya alguno y me quede algo más fácil de manipular. Entonces, cuando uno tiene que hacer eso, tiene que mirar, por ejemplo, la tabla en qué experimento se mantuvo constante alguna de las concentraciones. Entonces, si vemos, en el experimento 2 y en el 3 se mantuvo constante la concentración de B, no se cambió. Entonces, si yo divido R3 en R2, y por lo tanto, como la concentración de B va a ser la misma, se me van a ir la concentración de B con las concentraciones de B. Y ahí voy a tener algo más simple, ¿ya? Y con eso más simple voy a poder determinar lo que me están pidiendo.
¿vale? Entonces, esa es la forma, digamos, de cómo se procede este tipo de resolución matemática para determinar las rapideces, el orden de rapidez, ¿ya? Con el procedimiento de la rapidez inicial. Ahora bien, para que me quede un número entero, es decir, no fraccionario, me voy a dar cuenta, voy a poner, ¿cuál es más grande? Este. Voy a poner R3, ¿ya? Dije R1 y R2, perdón. R2 y R3. Voy a poner R3 dividido por R2, ¿ya? Cosa que arriba me quede 1,70 por 10 a la menos 2 y abajo 4,20 por 10 a la menos 3. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, para que no decir tanta cháchara. Voy a tomar R3, voy a copiar y voy a pegar aquí. Y voy a tomar R2, que voy a copiar acá. O sea que voy a hacer una división de ambos. Entonces aquí lo voy a agrandar y esto me va a quedar así. Voy a dividir uno en el otro. Y eso es igual a eso. Al hacer eso, entonces, voy a reemplazar ahora todos los números que me salgan de aquí. El valor de R de la rapidez inicial para el experimento 3 es 1,70 por 10 a la menos 2. Y eso va a estar dividido por la rapidez inicial de experimento 2, que sería 4,20 por 10 a la menos 3. No voy a poner las unidades porque evidentemente si pongo las unidades, como son iguales, se van a simplificar, ¿ya? Así que lo voy a dejar así, sin unidades. La K va a ser igual entonces a la concentración de A para el experimento 3, y la concentración de A para el experimento 3 es 4,60 por 10 a la menos 4, que va a estar elevado a alfa, y por la concentración de B en el experimento 2, que es 6,20 por 10 elevado a la menos 5, y eso va a estar elevado a beta. Divido todo esto por K y por la concentración de A ahora, pero en el experimento 3, y eso es 9,20 por 10 a la menos 4 elevado a alfa. Y esto me queda igual, es lo mismo, 6,20 por 10 a la menos 5 elevado a beta. Entonces lo voy a poner ahora en panorámica general. Entonces ahí se dan cuenta ustedes de que 1,72 está aquí, la velocidad del experimento 2 está acá abajo, la concentración de A del experimento... lo puse al revés. Esto es del experimento, Entonces, aquí está la concentración de A del experimento 3, la concentración de B del experimento 2, y abajo está la concentración de A del experimento 2 y la concentración de B del experimento 2. Por lo tanto, ahora sí ustedes se van a dar cuenta de que es posible simplificar esta K con esta K y además todo esto, porque es lo mismo, ya que el beta es beta arriba y beta abajo, tiene que ser el mismo número. Entonces, este número elevado al mismo número, y como es el mismo número, nos va a dar 1, igual a la división. Y por lo tanto, nos queda lo siguiente, esta división, y nos queda también esta división. Pero si ustedes recuerdan, por regla de potencias, si yo tengo una división que está elevada al mismo número, ¿vale? Entonces yo puedo poner toda esta división elevada a alfa. Tampoco puse las unidades al otro lado, porque evidentemente que también se van a cancelar las unidades. Entonces nos van a quedar números adimensionales. Y ahora sí voy a escribir 9,20 por 10 a la menos 4 dividido por 4,60 por 10 a la menos 4. Y todo eso va a estar elevado a alfa. Voy a hacer las divisiones, ahora sí, la de acá de la izquierda y luego voy a hacer la de la derecha. Entonces, 1,70, la verdad, exponente menos 2 dividido por 4,20 exponente menos 3 me da 4,05. Y acá me da 9,20 exponente menos 4 dividido por 4,60 exponente menos 4, 2. Y este 2 va a estar elevado a alfa.
Esto como que es aproximadamente 4, ¿no? 4,1. A lo mejor podríamos prescindir del 5. Pero ¿a qué número elevo al 2 para que me dé 4? Elevado a 2, ¿cierto? Entonces esto, si ustedes no son capaces de deducirlo de forma mental, lo pueden hacer aplicándole el logaritmo natural. Haciendo eso van a tener el logaritmo natural de esto, que es 4,05, y va a ser igual al logaritmo natural de 2 por alfa, pero por propiedades de logaritmo yo puedo poner alfa delante, logaritmo natural de 2. De modo que el alfa les va a quedar el logaritmo natural de 4,05 dividido por el logaritmo natural de 2, eso va a ser igual a alfa. Ya van a tener el primer orden de reacción. Entonces, el logaritmo natural de 4,05 dividido por el logaritmo natural de 2 me da que alfa es igual a 2,02. Y eso es la verdad aproximadamente 2. O sea que este orden 2 en la concentración de alfa. Ahora tenemos que determinar el beta. Pero ¿cómo determinamos el beta? No podemos hacer el mismo procedimiento porque no hay ninguna concentración de A que sea igual. Pero eso no importa, no nos impide continuar haciendo una división, porque como ya sabemos cuánto vale alfa, podemos poner el número. Ahí esto va a ser 2 y esto va a ser 2. Entonces esto nos va a quedar como una incógnita porque podemos las concentraciones nuevamente elevarlas todas a beta, ya que por potencia podemos dejarla así. Entonces podemos usar el mismo cálculos si ustedes quieren, o podemos ocupar otro set de datos, el 1 con el 2, el 2 con el 3, o el 3 con el 1. Vamos a tomar el experimento 2 y 1, ese. Ahí son todas distintas las concentraciones, por lo tanto no se va a cancelar nada con nada. Ya, entonces lo voy a reescribir. Y voy a poner, ¿cuál es más grande? Esto. Entonces voy a poner R2 dividido en R1, ¿ya? Siempre para que nos dé un número entero y no fraccionario. Esto va a ser, la verdad, R2 dividido en R1, por lo tanto, esto lo vamos a cambiar y va a ser 2, 2, 1, 1. Y ahora sí, si pongo los valores, entonces todo esto lo tengo que borrar. ¿Qué sería R2? Es la rapidez del experimento 2. Y eso es 4,20 por 10 a la menos 3, dividido por la rapidez del experimento 1, porque dejamos, sí, es 5,25 por 10 a la menos 4. Y en el otro lado entonces me va a quedar K por la concentración de... por la concentración de A en el experimento 2, y la concentración de A en el experimento 2 es 4,60 por 10 a la menos 4, elevado a 2, eso ya lo conocemos, ¿eh? Eso es lo que quería decir. La concentración de B en el experimento 2 es 6,20 por 10 a la menos 5 elevado a beta, dividido por K, pero ahora la concentración va a ser del experimento 1. El experimento 1 es 2,30 por 10 a la menos 4, que sabemos que está elevado a 2, ya conocemos el valor. Y la concentración de B en el experimento 1 es 3,10 por 10 elevado a menos 5. Y eso está elevado a beta. De la misma forma que en el caso anterior, las K se nos van a ir. Y tanto esta división como esta división puedo elevarla al cuadrado, digamos, la potencia que está repartida la puedo volver a poner como antes, ¿ya? Y voy a copiar esto y lo voy a transformar solamente como en una división completa. Entonces me va a quedar todo esto al cuadrado. Y va a pasar lo mismo con lo de acá. Lo voy a dejar todo eso elevado a beta en una división. Y ahora voy a hacer lo mismo, las divisiones, y vamos a ver qué nos queda, ¿vale? Entonces, para el lado izquierdo de la ecuación vamos a tener 4,20 exponente menos 3 dividido en 5,25 exponente menos 4. Y esto nos da 8. Y esto va a ser igual a 4,60 exponente menos 4 dividido por 2,30 exponente menos 4. Y todo eso al cuadrado. Bueno, lo voy a poner así para que ustedes lo vean. Da 2 al cuadrado, o sea, es 4.
Y eso va a estar multiplicado por esta otra división que es 6.20 exponente menos 5 dividido por 3.10 exponente menos 5. Eso es igual a 2. Y esto va a estar elevado a beta. Esto de que está aquí ya lo conocemos, entonces 2 elevado a 2 sería 4. Y nos queda esa multiplicación. Por lo tanto, quedaría 8 dividido 4 es igual a 2 elevado a beta. Evidentemente que 8 dividido en 4 es 2. Y esto es igual a 2 elevado a beta. ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 2? A 1. No queda otra, ¿no? Por lo tanto, implica que beta es igual a 1. Aquí no tuvimos que usar el logaritmo. Listo. Tenemos cuánto vale alfa, que es 2, y tenemos cuánto vale, ahí está, alfa, 2, y tenemos cuánto vale beta, que es 2. Listo. Hemos determinado los órdenes de reacción. ¿Qué nos queda? El orden de reacción global. Bueno, lo sumamos. Orden global sería A2 más 1. Y eso es igual a 3. Listo. Tenemos otra cosa que nos pidieron, el orden global. Ya, hemos cumplido. Después nos piden la constante de rapidez. Ya, entonces tenemos que determinar la constante de rapidez. Para hacer eso, ahora sí podemos tomar cualquiera de los experimentos y reemplazar todo, porque ya lo conocemos, y despejar K, que es lo que no conocemos. ¿Viste? Entonces, por ejemplo, el experimento 1, voy a tomar el experimento 1, que es esto, y lo voy a copiar. Entonces, esto va a ser igual a K por la concentración de A elevado al cuadrado, y sabemos que la concentración de B está elevada a 1, que no lo voy a poner, evidentemente. Pero en este caso, sí voy a tener que poner las unidades de concentración, porque si no, no sé en qué unidad de concentración me va a quedar K. En el caso de el lado izquierdo, tenemos de que esto es rapidez, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser igual a mol partido por litro partido por segundo. Y en el caso de acá, que son las concentraciones, y nos van a dar cosas distintas. Y acuérdense que esto está en unidades de concentración, ¿ya? Por lo tanto, esto está en mol dividido en litro. Y este de acá también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que despejar la K. De ahí nos va a quedar una majamama, pero que increíble. Entonces va a quedar K va a ser igual a 5.25 por 10 a la menos 4 mol dividido por litro dividido por segundo, y eso va a ser igual a la multiplicación de, va a ser igual a 2.30 por 10 elevado a menos 4, y eso al cuadrado, por el mol me queda al cuadrado, el litro me queda al cuadrado, y el segundo me queda al cuadrado. Y todo esto va a estar multiplicado por el de acá, que sería 3.10 por 10 a la menos 5 mol partido por litro. Hacerle la matemática es fácil, ¿no? Dividir el número arriba por la multiplicación del número de abajo, pero ahora en qué unidades nos queda, ese es el gran problema. Entonces, lo vamos a hacer aparte. Voy a poner los números y vamos a ver qué nos. 5.25 exponente menos 4 va a estar dividido por 2.30 exponente menos 4, eso al cuadrado, por 3.10 exponente menos 5, y eso me da una constante muy grande. Es 320.141.472, o sea que en cifra significativa, en redondeo, sería 3.20 por 10 a la 8. O sea, es una constante gigante. Y aquí llamo la atención, cuando le dan esas constantes muy grandes, fíjense, 320 millones quiere decir entonces que la reacción va a ser muy rápida, porque si R es igual a K por las concentraciones, entonces si tiene una constante muy grande, nos va a dar una reacción probablemente muy rápida. Ya. ¿En qué unidades queda? Entonces lo voy a resolver aquí. Arriba me quedó en mol partido por litro, ¿sí? Y por segundo, perdón. Y abajo esto quedó en mol al cuadrado. Bueno, voy a hacer el tiro de la multiplicación. Mol al cuadrado por mol nos va a quedar mol cúbico. Y litro al cuadrado por litro nos va a quedar litro cúbico. Así que esto va a quedar, la verdad, mol al cubo partido por litro al cubo y por segundo al cuadrado.
Creo que ahí está. Esto no existe porque ¿cómo se llama? Es esto nomás, al cuadrado. Y esto al cuadrado es mol partido por litro, entonces queda mol al cuadrado, litro al cuadrado. Entonces esto de aquí no existe. Y nos queda entonces esa división, que es mucho más fácil de hacer. Sería mol litros segundo, y entonces esto queda multiplicado por el divisor de abajo, por lo tanto este pasa para arriba, queda litro al cubo partido por mol al cubo. Y esto entonces finalmente nos queda en que los litros con los litros se van, y este mol con este cubo se va, me queda 2, aquí este me queda 2. Por lo tanto, este tiene unidades de litros al cuadrado partido por segundo partido por mol al cuadrado. Esa sería entonces la unidad de nuestra constante. Litros al cuadrado dividido por segundo mol al cuadrado. Y ahí está finalmente el valor de la constante, que era otra cosa que nos pedían. Finalmente, ¿cómo es la ley de rapidez? Es así. La rapidez entonces para esto sería igual a la constante, que la conocemos, es 3.20 por 10 a la 8 litro al cuadrado partido por segundo mol al cuadrado, por la concentración de A elevado a 2 por la concentración de B elevado a 1. Es decir, que ustedes ahora pueden predecir cuál va a ser la rapidez si le empiezan a dar concentraciones a A y a B, los valores que quieran. Van a poder saber qué tan rápida es la reacción si la concentración de A es tanto y la de B es tanto. Entonces, esto es una ecuación predictiva. Y esto es la forma en que se llega finalmente a lo que denominamos la ley de rapidez. Entonces, respondimos a todo lo que nos preguntaban. Este ejercicio, que se los dejo de tarea.